Hola, ¿qué tal? El 9 de junio, por si hay algún despistado, volvemos a las urnas para votar el Parlamento Europeo. Y Nueva Alcarria se embarca una vez más en la campaña electoral. En esta ocasión arrancamos con Cristina Maestre, que es eurodiputada candidata a la reelección y vicesecretaria general del PSOE en Castilla-La Mancha. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues estamos ya en campaña electoral, arrancó ayer y usted opta, como he dicho antes, a la reelección como europarlamentaria. Ha estado ya 5 años en ese puesto. Brevemente, ¿nos puede hacer un balance de cómo ha sido este tiempo en Bruselas? Bueno, ha sido un tiempo muy intenso. Empezamos la legislatura con un programa ligado al crecimiento de Europa en una dirección comprometida con la transición verde y digital y con una agenda de modernización de la Unión Europea y apenas habíamos empezado a rodar, surge la pandemia y requiere de Europa grandes respuestas que ya todo el mundo conoce, pero Ujú. que muchos al principio temíamos que pudiera estar enfocada en la buena dirección y afortunadamente así fue. Cuando llegan las crisis, a todos nos llega a la memoria de aquella crisis del año 2008, la crisis financiera que impulsó los recortes en Europa y la prolongación de las dificultades económicas, el paro y las dificultades sociales. Bueno, en esta legislatura la pandemia puso a prueba la necesidad de una Europa social y yo creo que quedó de manifiesto grandes inversiones, Ujú. vacunas conjuntas, investigación de tratamientos, volver a la Unión Europea de la Salud, atención social, respaldo y apoyo a las empresas, los ERTES para evitar que los trabajadores perdieran sus empleos cuando estaban encerrados. En definitiva, los fondos Next Generation, que todavía disfrutamos y que espero que disfrutemos durante muchos años más, y que sirven para reactivar la economía de Europa, pero en aquel primer momento inicial para ayudar a los sectores que estaban viéndose afectados por la pandemia. Y luego, cuando ya estábamos diciendo, ya le vemos la luz al final del túnel, viene la guerra a las puertas de Europa, Ujú. requiere de Europa una respuesta contundente porque somos un proyecto de valores y uno de los que nos identifican más es el valor de la paz. Aparte de las medidas humanitarias y sociales con el pueblo ucraniano, pues hubo que dar una respuesta también a los efectos de esa guerra. Putin bien sabía con qué amenazaba el gas, el petróleo, el carbón, y eso hizo que subieran los precios de la energía y como consecuencia de eso los precios de muchas cuestiones como puede ser la cesta de la compra, Ujú. alimentos y la energía en los domicilios y con un serio riesgo de crisis económica, pobreza social. Y bueno, afortunadamente, una vez más, Europa ha estado a la altura. Se han quedado muchas cosas sin hacer, pero el saldo final sí es positivo. Es positivo porque hemos defendido, y especialmente lo tengo que decir, los socialistas y los socialdemócratas europeos, hemos defendido que ante las crisis hay que dar una respuesta social, que hay que seguir invirtiendo por el financiamiento de las políticas sociales, que hay que invertir en una Europa más moderna y competitiva, porque claro, la guerra también nos ha hecho ver que dependemos de demasiados terceros países, Ujú. dependemos de Rusia para la energía, también de países árabes, dependemos de Rusia, de Ucrania y de otros muchos países para nuestras semillas o para determinadas proteínas vegetales y nos hace más dependientes. Y queremos ser una Europa autónoma, moderna, que no tenga esas dependencias, que garantice, por ejemplo, una agricultura sostenible para que todos tengamos alimentos, porque no solo somos los europeos, sino que alimentamos a buena parte del mundo y necesitamos una Europa que siga defendiendo esa transición hacia energías que sean limpias. Quien lo quiera tomar por la necesidad, que yo creo que es fundamental, de hacer frente al cambio climático, que lo tome. Y quien no, pues por el pragmatismo. Ujú. También optar por energías verdes y renovables nos hace más libres de aquellas tiranías que se aprovechan de ese peso predominante de las energías que contaminan, como pueden ser todas las energías pues del carbón, del gas o de la energía nuclear, los combustibles fósiles que le llamamos en Europa y que nos hace dependientes y además contamina el planeta, que no es poca cosa. Ujú. Una de las grandes demandas y reivindicaciones de Europa tienen que ver con ese compromiso de los acuerdos de París que dicen y que es reconocido por todo el mundo, excepto por aquellos terraplanistas que a estas alturas no lo quieren reconocer, pero que se traduce en crisis hídricas, en sequías, en danas, en plagas, en incendios voraces
y son los efectos del cambio climático que hay que atajar sí o sí. Ujú. Integra la lista esa candidatura del PSOE en el número 12. ¿Qué sintió cuando sus compañeros confiaron nuevamente en usted para esta tarea? Pues ante todo una enorme gratitud, porque he de decir que me siento una enorme privilegiada y siempre he agradecido mucho a mi partido que haya confiado en mí, pero ante todo a los ciudadanos, los que me hayan votado y los que no, que siempre en el cuerpo a cuerpo en la región me han demostrado lo que dicen también las encuestas europeas, que en Europa hay una sensibilidad europeísta por esa Europa que nos ha dado tanto. Yo creo que en las zonas más rurales, como es Castilla-La Mancha, tenemos muy interiorizado todo lo que nos ha dado Europa. Si no hubiese sido por la integración en este gran proyecto europeo, pues en muchas partes de España, y entre ellas Castilla-La Mancha, tendría más dificultades de estar en el nivel que estamos ahora. Hemos crecido gracias a la política de cohesión que ha invertido Ujú. muchísimos fondos y nos ha hecho más competitivos y más modernos. Ha pasado por diferentes niveles de política, ahora mismo está en el nivel más alto que hay, ¿no? El nivel europeo. ¿Qué tan diferente es hacer política en Europa o hacerla en Castilla-La Mancha o en España? Es una buena pregunta porque es totalmente distinta. Ya al principio me costaba mucho adaptarme a las nuevas formas de trabajar porque era muy complejo, pero es bastante más edificante. Ujú. En Europa, el buen político es aquel que logra las mayores alianzas, porque somos 27 Estados miembros, con 24 lenguas distintas, cada uno con realidades distintas dentro de sus propias familias. Es Ujú. decir, dentro de la familia de los socialdemócratas, pues no es lo mismo lo que reivindica el diputado español lo que reivindica el polaco o el finlandés o el estonio. Es una Europa tan diversa y tan plural que confluyen muchos intereses distintos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos primero de acuerdo con nuestros propios compañeros de familia política y luego la parte interinstitucional, que está el Parlamento, está el Gobierno, que es la Comisión Ujú. Europea, y está la representación de los Estados, que es el Consejo. Y para que una ley o una directiva prospere, requiere del acuerdo de las familias políticas, del Parlamento, donde están los distintos grupos, y de las tres Ujú. instituciones. Por lo tanto, es una escuela de debate y de moderación incluso. Lo que pasa es que no siempre es tan sencillo, porque es verdad que en los últimos tiempos hay unos grupos políticos que han concurrido a las elecciones europeas para que haya menos Europa. Parece un sinsentido, pero sí, funcionan como una especie de caballos de Troya Ujú. que lo que quieren hacer es, a través de sus representados, pues optar por una Europa menos ambiciosa, incluso por el final del proyecto de integración europeo. Y eso en muchas ocasiones ha hecho que el clima europeo se vea enrarecido también. Ujú. En esa candidatura socialista hay un guadalajareño precisamente, Jorge Romanillos, con apenas Sí. 23 años, que tiene gran experiencia ya en instituciones europeas. Tiene pocas opciones de salir, va en el número 53, pero ¿qué aportan perfiles de este tipo por su juventud y su conocimiento a candidaturas como la del PSOE? Bueno, pues he de decir que lo de Jorge Romanillo es otro privilegio, porque a Jorge lo hemos visto trabajando en Europa. Ujú. Él se inició, bueno, apenas termina la carrera, como becario en el Parlamento Europeo y ha hecho un trabajo magnífico allí. Es una esponja, aparte de su enorme formación, el talento que tiene, lo trabajador e inteligente que es, tiene lo más importante para trabajar en Europa, que es esa vocación y esa convicción europeísta. Ujú. Entonces, él cubre buena parte de lo que Europa busca en la sociedad joven y además por lo que apuesta, que es el talento invertido y adquirido por el esfuerzo Ujú. y por la inversión pública y por los propios recursos que ofrece la Unión Europea a los jóvenes europeos y representa el compromiso. O sea, Jorge Romanillos, y además quien lo conozca y cada vez que se va dando más a conocer es como un tesoro que se va abriendo, tiene una convicción muy clara de su papel, pero no como político, porque él está ayudando a un proyecto como es el nuestro y él está en su formación, en su preparación, sino como ciudadano. Ujú. La convicción de que como ciudadano tiene que remar para que sigamos teniendo una Europa más social y que no deje a nadie en el camino, especialmente a los jóvenes, que siempre son los eternos olvidados, Ujú. pero también la investigación, la ciencia, que nos hace más competitivos, y el crecimiento económico ligado a un crecimiento sano, sostenible, que no sea a costa de nada, ni de la explotación de los recursos, ni de la explotación de la gente. Ese compromiso lo tiene Jorge y sin duda es un valor enorme
no importa el puesto que ocupe, sin duda va a hacer mucho más de lo que pretende el puesto 57, que al fin y al cabo es muy por arriba. Pues le seguiremos la pista. El 9 de mayo fue precisamente el Día de Europa, una fecha que realmente desconocemos la mayoría de los españoles, yo me incluyo. ¿Por qué cree que los ciudadanos nos podemos sentir tan alejados de Europa cuando realmente la mayoría de nuestras leyes son transposiciones de normativas y leyes europeas? Yo creo que fallamos todos un poco, porque esa visión de lejanía es real. La gente desconecta con los temas europeos cuando, como muy bien ha dicho, eh, em, es que está en todo. Ujú, Desde la calidad del papel en el que se hace el periódico Nueva Alcarria o el periódico que sea, a la técnica o las tecnologías que utilizamos, en el acceso a las mismas de las personas que las necesitan para su vida diaria, en cómo comemos y qué tipo de alimentos comemos, la calidad, el acceso al consumo, el blindaje ante las amenazas bélicas. O sea, Europa nació para tantas cosas que están resultando positivas para los ciudadanos europeos que es algo imperdonable que los ciudadanos hayan desconectado tanto de Europa. El otro día hablando con unos periodistas europeos me decían, jo, es que parece como que Europa no es sexy, nos cuesta meternos ujú. en los telediarios, los Sí, corresponsales que están en Bruselas nos decían, es que tenemos esta bomba, la ponemos empaquetadita a modo de noticia y a veces vamos en colas o no nos sacan. ¿Por qué? Pues porque pesa mucho la política nacional, porque hay muchos temas que ocupan. Bueno, pues, y también los políticos que esto sí. no es una cuestión solo de periodismo. Yo creo que en muchas ocasiones falta hacer más pedagogía política. Yo, por ejemplo, eso es una cosa que me llamó muchísimo la atención y, por ejemplo, no hay mes en el que no me organice una visita a un centro escolar para hablar con Ujú, jóvenes y reflexionar con ellos sobre lo que nos está dando Europa. Europa nos da valores de justicia social, de solidaridad, de compromiso con la suerte de otros países que están fuera de la Unión Europea y que tienen dificultades. Y ante todo, y por eso celebramos el 9 de mayo, es un compromiso con la paz, ujú. porque la Unión Europea surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en un periodo en el que había hambrunas, había habido muchísima muerte, muchísima desolación, y los dirigentes de la época dijeron, ya está bien. Y desde entonces hemos tenido 74 años de paz en el proyecto de la Unión Europea. Y ahora tenemos a las puertas de Europa la amenaza de la guerra, y es una amenaza real, y la amenaza de los populismos, y del odio y de la mentira que existe, que, bueno, las nuevas tecnologías tienen cosas muy buenas, pero también están expandiendo muchas, lo que allí llamamos amenazas que se traducen a veces en guerras híbridas. La guerra Ujú. no es solo tirar bombas, también es sembrar informaciones falsas que desestabilizan a las sociedades. Y en Europa, por cierto, estamos hablando mucho de eso. Tenemos injerencias extranjeras que se traducen en esas guerras híbridas desde Rusia, pasando por los chinos también, que hemos denunciado en la Unión Europea injerencias, de modo tal que a través de las nuevas tecnologías y de otras fórmulas más sofisticadas han intentado condicionar las decisiones que adoptamos en el Parlamento Europeo y eso también es una forma de atentado a la democracia. Por lo tanto, estar en Europa es esencial. Nosotros que tenemos una democracia tan tierna, valoramos muchísimo estar dentro de Europa. Cuando hay ciertas tensiones decimos esto no puede pasar porque está Europa. Bueno, pues necesitamos una Europa que siga privilegiando el derecho al Estado de Derecho, valga la redundancia, y la democracia, que por desgracia, hoy por hoy, y además en este año que más de medio planeta va a elecciones, Ujú. hoy por hoy tenemos menos gobiernos democráticos que hace unos años. Por lo tanto, hay cierto involucionismo que también nos preocupa y de los que tenemos que proteger a los ciudadanos europeos. Ujú. Centrándonos en la campaña que acaba de comenzar, hace unos días estuve en Guadalajara con colectivos sociales y este sábado precisamente protagoniza un acto con García Paje en Alcocer. ¿Cuánto se juega Castilla-La Mancha y Guadalajara en estas elecciones? Porque hay temas importantes, tenemos el trasvase, tenemos la energía nuclear, la PAC, la despoblación, hay mucho en juego. Desde luego que lo hay. Y por eso empezamos en Alcocer, que para nosotros es es un botón de muestra de para lo que necesitamos a Europa. Porque estamos eternamente denunciando la situación que tenemos con el trasvase. Castilla-La Mancha, una región solidaria durante décadas, que sabe entender cuando en determinadas zonas como puede ser Levante, necesitan agua para beber, pero que no entiende ni admite que sigamos siendo los paganines de todo. Porque Castilla-La Mancha necesita el agua
porque además están destruyendo la calidad de nuestra biodiversidad y de nuestros ríos, y porque tenemos derecho también a Ujú. crecer económicamente. No todo tiene por qué ir a zonas donde tienen otras alternativas. Esa pedagogía que hemos hecho y que nos respalda también la propia sociedad con la convicción de saber que generosidad la tenemos y la hemos demostrado, pero que también tenemos la autoridad para reclamar el uso preferente, dado que somos cuenca cedente y que la necesitan especialmente también aquí en Guadalajara. ¿Qué les voy a contar yo a los ciudadanos que no sepan sobre las necesidades de los recursos hídricos? Y que sabemos que la Unión Europea nos da la razón, porque la Unión Europea observa cómo están los caudales ecológicos, Ujú. observa que somos una región afectada, igual que nuestro país, pero afectada especialmente la región de Castilla-La Mancha por la sequía pertinaz y por los ciclos hídricos que cada vez son más duros y más largos, y que necesitamos el agua para nuestro desarrollo, para nuestra industria también, y para la agricultura también, y que somos especialistas en rentabilizar los recursos que son escasos. Aquí nadie nos va jamás a acusar de despilfarro y mucho menos de algo tan preciado como es el agua. Por lo tanto, Europa nos da la razón, porque los trasvases incumplen las directivas, la directiva marco de agua y la directiva de biodiversidad, por poner dos ejemplos claros. Ujú. Y Europa ya está sancionando, ya ha sancionado a España y amenaza con seguir haciéndolo si no se frena con esta política trasvasista. Para eso se ha invertido el dinero de los ciudadanos europeos y también de los españoles para que haya alternativas. Por lo tanto, no estamos siendo totalmente insolidarios, ni siquiera estamos siéndolo. Estamos siendo eficaces, eficientes y responsables con los recursos que pagan los ciudadanos. Hay agua para desalar, Levante tiene esa opción y además cada vez son más los países en el mundo que utilizan el agua. Y por cierto, otras opciones como puede ser el reciclaje. Europa apenas recicla el agua. Y ahí tiene que avanzar también la Unión Europea en exigencia y en recursos para poder hacer ese ciclo del agua más sostenible y más eficiente. Ujú. Pues nada, ya para terminar, ¿cómo se puede pedir el voto? ¿Qué le diría a esos guadalajareños que dudan incluso de ir a votar o que todavía tienen dudas de a qué partido votar? El 9J. Bueno, pues empezando por esto último, porque hablábamos del tema del agua, quiero decir que no, el único partido con representación aquí en Castilla-La Mancha que apoya lo que estoy diciendo del agua es el Partido Socialista. Porque en Europa en absoluto ha apoyado las reivindicaciones de Castilla-La Mancha sobre el fin del trasvase del Tajo al Segura, mucho menos Vox, que al contrario lo defiende claramente. Solo con eso ya tiene un motivo, pero es que no hemos hablado de eso, lo ha mencionado en su pregunta y es cierto. Hablamos y defendemos mucho una política que no olvide los territorios afectados por el reto demográfico, la Ujú. despoblación. En Guadalajara, provincia, también tenemos muchas zonas dispersas, donde se pierde población o se corre el riesgo de perderla. Y necesitamos una Europa que invierta. Es impresionante y además incomprensible que haya partidos políticos en Europa que no quiera que haya más inversión, por ejemplo, en dispositivos sanitarios que fijan población o en recursos sociales que fijan población y que haya una apuesta por una Europa social que nos haga más fuerte o por una Europa más cohesionada con los fondos de cohesión que nos han hecho más modernos en Castilla-La Mancha. Bueno, pues solo con esos tres ejemplos, grosso modo, si queremos tener una Castilla-La Mancha más moderna, si queremos tener una política hídrica justa y si queremos avanzar en recursos sociales para que Castilla-La Mancha no sea menos que ningún otro rincón de Europa, necesitamos un proyecto que encardina y que representa al Partido Socialista, porque somos los únicos que hemos hablado de esas cosas. Se podrán dar cuenta los ciudadanos españoles y castellano-manchegos de que aquí estamos en elecciones europeas, pero nadie habla de todo lo que puede hacer Europa por las zonas rurales, que lo hace. Y por último, el campo. Ujú. Al campo se le ha utilizado de una forma descarada. Sin embargo, aquí nadie cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que teniendo un comisario de Agricultura que es de la familia política de Vox y teniendo una presidenta de la comisión que es de la familia política del Partido Popular y un ponente de la PAC que sea y que haya sido del Partido Popular, el campo todavía esté, perdón, el Partido Popular y el Vox y el Partido Vox está utilizando al campo de esa manera tan torticera? El sector agrario necesita, y lo saben bien y por eso lo llevan también en sus manifiestos europeístas, necesita, como todos, frenar el cambio climático para tener una agricultura que cuente con agua, porque sin agua no hay cultivos, que obtengan la rentabilidad y que garantice la incorporación de los jóvenes al campo. Los jóvenes no se incorporan al campo porque hoy por hoy no les resulta rentable. Por lo tanto, necesitamos más Europa y más política agraria comunitaria para darles respuesta en sus necesidades. Ujú. Bueno, pues nada.
Muchísimas gracias, Cristina Maestre, por su visita y nada, me imagino que la seguiremos viendo durante la campaña electoral aquí en Guadalajara. Haré todo lo posible y así será. Muchísimas gracias. Estaremos en los sitios más emblemáticos respecto, además, lo que hemos dicho, agua y despoblación, que ambos son muy importantes. Bueno, pues mucha suerte. Muchas Y gracias. nada, pues de esta manera inauguramos el espacio electoral del 9J en Nueva Alcarria. Hasta la próxima.